del Río La Ayala. defensa consintió la prisión preventiva, es decir, no la discutió, por entender, esto pasa cuando hay elementos de cargo y no hay elementos de descargo para poder controvertir los elementos de cargo. No obstante ello, nosotros a la jueza, que en este caso fue la doctora Susana Luna, le hicimos una reseña de los elementos, de una exigencia también legal para que haga un control convencional de la medida que está disponiendo, que es una medida de máxima en cuanto a lo que son las cautelares. En este tipo de casos, ¿se puede conversar o se puede tratar un abreviado justamente por lo que pasó, por la gravedad del caso? ¿O no? Eso depende de las distintas circunstancias que se van dando a medida que se avanza en la investigación. Nosotros por política penal, y siendo este uno de los casos prioritarios de la política de persecución penal del MPA, avanzamos hacia investigamos para lograr elementos para una condena en juicio. Luego, si hay una solicitud de abreviado por parte de la defensa, lo evaluamos y ahí se negocia el monto de pena. Pero en principio vamos a juicio. Más allá de la condena por el antecedente Está penal hablando que Alejandra del Río Ayala por el caso de abuso en recreo. En el marco de lo que era el seno familiar sobre otros posibles abusos, maltratos. La verdad que no, y aparte el imputado recuperó la libertad hace 2 meses, con lo cual es muy poco el tiempo que estuvo conviviendo con esta niña y ese entorno familiar. ¿Había otros hermanitos también en esa familia? Sí. Doctora, bueno, teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿no? Y lo que se pueda decir sobre el caso, ¿qué relación había, digamos, de vínculo con la criatura, bueno, en este caso la víctima, la familia? ¿Relación de cómo se llevaban, te referís? ¿Por qué la guarda, digamos? ¿Por qué se califica de esa manera? No lo calificamos por guarda, sino por convivencia. No sabemos bien en qué circunstancias ocurrió el hecho, tampoco sabemos si fueron reiterados en el tiempo, solo tenemos acreditado un único episodio hasta ahora. También tengan en cuenta que la investigación es muy reciente, la persona o la fuente principal de información en estos casos es la víctima. En este caso estamos hablando de una niña muy pequeña y que atravesó toda una situación bastante traumática, con lo cual tratar de buscar información en ese sentido sería... Pero estamos hablando de una persona que era pareja de la madre. Sí, exacto. Ellos eran pareja, convivían, tienen una bebé, una nena de unos meses, con lo cual la relación de pareja viene de varios años, aunque él estaba preso, y cuando recupera su libertad por cumplir la condena va a convivir con esta mamá y sus hijos. Con lo que le decía la colega respecto de los hermanitos, ¿se ha dado algún tipo de consejo a la Subsecretaría de la Niñez y demás en resguardo de los otros pequeños? Nosotros no le damos consejo a la Secretaría de Niñez, sí tenemos intercambio de información para poder trabajar de manera mancomunada en pos de los bienes de niños y niñas, así que ellos están en conocimiento porque además tomaron intervención de inmediato, insisto. Estos casos, además de ser prioritarios en la política de persecución del MPA, también son casos prioritarios para la Ley de Niñez y la Convención de los Derechos del Niño, que es la que rige la actuación de la Secretaría de Niñez, con lo cual ni bien se supo de esta situación, el nosocomio que dio la información de que eso estaba ocurriendo, inmediatamente toma intervención Secretaría de Niñez. ¿Puede caber algún tipo de investigación para la mamá en el sentido de cierta connivencia, complicidad? No, nosotros no sospechamos que haya habido connivencia o complicidad, porque tampoco hay información que así lo indique. ¿El bebé es el único hermanito de esta niña? No, tiene otro más grande. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de la doctora Alejandra del Río Ayala y anteriormente el doctor Roberto Echese, que fue el primero que tomó intervención en este caso, ¿no? En recreo con esta pequeñita de solo 11 años, donde se termina dictando la prisión preventiva para este padrastro de la pequeña.